en un año marcado en Canarias por este fenómeno de la migración, que hoy además nos deja estos datos estremecedores, queda caminando fronteras. Hoy queremos hablar de este asunto y de otros muchos más con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ya está con nosotros. Presidente, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros para arrancar con este asunto, sin más, porque ha sido un año, desde luego, marcado por la cuestión migratoria, por ese problema de la acogida, en particular de menores, que tanto afecta a Canarias. No hay acuerdo todavía. Presidente, ¿cuántos menores acoge Canarias a día de hoy? Pues ahora mismo hemos superado los 5.500. En el día de ayer me daban los datos la consejera. Y tristemente, bueno, pues ayer veíamos cómo volvían a llegar al Hierro con el mar en las condiciones en las que está mucho más, mucho más revuelto, y eso implica más peligrosidad y consecuentemente pues más fallecimientos. Y esta última semana, que es la última semana del año, o afrontamos ahora la última semana del año, pero en esta última semana han llegado 1.100 personas a Canarias. Lo más frustrante es que lo dices, lo adviertes, lo trasladas a las instituciones, lo trasladas al Gobierno de España, lo trasladas a Bruselas y da la sensación de que les da igual, ¿no? Y un acuerdo que tendría que llegar con sentido común y al final no acaba de llegar y que nos llena pues en la tristeza de estos datos de fallecidos y en la desesperación. Bueno, ese acuerdo no ha llegado, ese famoso intento de acuerdo para reformar el artículo 35 de la famosa ley de extranjería, que nos lo hemos aprendido de tanto repetirlo. No hay acuerdo y el Gobierno lanzó, por tanto, un plan B, un decreto que elaboró el propio Gobierno de Canarias, que ya tiene en su poder el Gobierno de España. ¿Ha habido respuesta? No ha habido respuesta. Lo que hemos hecho es tratar de aliviar la presión, ¿no? Al final, cuando tienes centros con más de 300 menores entre 15 y 17 años, que tienes que escolarizar, que tienes que enseñarles el idioma, en fin, que tienes que enseñar las pautas de comportamiento, es imposible que las distintas ONG puedan trabajar y digamos, tratarlos como el derecho internacional establece que se tienen que tratar a esos menores. ¿Qué es lo que hemos ideado? Pues ante la imposibilidad de una mayoría parlamentaria para modificar en estos momentos el artículo 35, que sería un mecanismo estable, pues vamos a buscar un reparto extraordinario, es decir, poder distribuir de manera obligatoria, porque cuando se llegan a las conferencias sectoriales y hay acuerdos de 400, luego al final no se distribuyen porque hay comunidades que te ponen pegas, otras miran para otro lado, otras se niegan en rotundo, pues que podamos hacer un reparto extraordinario obligatorio, quitamos presión y en tanto en cuanto tenemos o buscamos una mayoría alternativa, pues podemos seguir atendiendo a esos menores bien en todos lados. Pero no hemos tenido respuesta del Gobierno de España. Claro, y además ustedes afirman que contarían para este decreto, que sería extraordinario, que no estamos hablando de reformar una ley, como usted mismo ha dicho. Ahora sí que contarían con el apoyo de Junts, que en su momento no fue partidario de esa reforma, ¿no?, de la ley. Del artículo 35 no, porque bueno, en su análisis ellos son independentistas y establecen que el artículo 35 le faculta al Estado para poder distribuir los menores obligatoriamente, y ellos dicen que no quieren que España distribuya menores en Cataluña, quieren esas competencias para ellos y han negociado con el Gobierno de España que se van a transferir, pero un reparto extraordinario sí lo apoyarían porque son conscientes de la situación de Canarias y de esos menores. Y lo que he hecho es lo que debería ser el Gobierno de España, pero que lo estamos haciendo nosotros. Me fui al País Vasco, me reuní con el Lehendakari, pactamos los términos de ese decreto ley, tendríamos el apoyo del PNV, tendríamos el apoyo de la otra mayoría que sostiene al Gobierno, y he hablado con los responsables de Junts per Catalunya y también en ese reparto extraordinario nos apoyarían. Es decir, ese decreto ley contaría con los votos necesarios para poder ser convalidado. Lo haría el Gobierno de España, tendría una validez de 3 meses, en esos 3 meses es donde tienen que salir todos esos menores y que sería el Ministerio de Infancia quien los distribuiría con un criterio racional. Nosotros proponemos el de la población o incluso algunos más, como puede ser el desempleo, el PIB per cápita, pero quitaríamos en torno a 4.000 menores de Canarias. Claro, que es la cifra que usted está aportando, 4.000 menores que necesitan ser atendidos en condiciones dignas, que a día de hoy, sistema colapsado, no se puede seguir atendiendo dignamente a los menores, por eso piden esta cantidad en particular que se acoja de forma solidaria, ¿no? Claro, efectivamente. Pero es que además, Marta, no se han hecho otras cosas que se deberían hacer. O sea, al final nosotros nos hemos visto en la obligación de presentarle 2 recursos o 2 denuncias al Gobierno de España. Una porque no está cumpliendo sus obligaciones de solidaridad y de contribuir económicamente, y otra porque tenemos más de 6.000 niños susceptibles de asilo político, somalienses, que son responsabilidad exclusiva en materia del Estado y que el Estado no acoge, y que tenemos
casi 1000 menores malienses aquí en Canarias atendiéndolos nosotros cuando le compete al Estado. Es decir, aquí el Estado se ha puesto de perfil o ha mirado para otro lado, ¿no? Y eso es algo que, independientemente de que las leyes se tengan que modificar, pero eso no quita para que tú ejerzas tus responsabilidades. Y es la soledad en la que nos encontramos los canarios, que así todo estamos dando un auténtico ejemplo de compromiso y de civilización, de alguna manera, o de civismo, en tanto ves la población del Hierro, la presión que soporta y cómo se comporta, y te llenas de orgullo, ¿no? Porque al final el canario somos buenas personas. Bueno, quedan apenas 4 días para que acabe el año, presidente. ¿A día de hoy han llegado esas partidas que Moncloa había fijado para atender precisamente y exclusivamente esta crisis humanitaria? Bueno, algunas sí y otras no. Por ejemplo, los 85 millones del transporte han llegado, los planes de empleo de los 42 millones y los 30 del específico de La Palma, los primeros 50 millones de inmigración, que nos hemos gastado 185 millones, vamos a acabar el año con esa cifra, pero bueno, ellos han comprometido 100, vamos a ver si ahora, después de final de año, podemos tener una reunión para que nos compensen, pero no han llegado ninguno de esos millones. Sí se acordó ya en el Consejo de Ministros los primeros 50, pero de los otros 50 no sabemos nada y no han llegado. Bueno, han llegado unas sí, otras no. Yo estoy semanalmente hablando con la ministra, la vicepresidenta y la ministra y su gabinete, de alguna manera, y ellos se comprometen antes de que acabe el año, van a llegar. Lo sabremos en los primeros días de enero, ¿no? Con esta falta de acuerdo entre el Partido Popular Nacional y el Gobierno, le hemos visto particularmente disgustado, incluso personalmente decepcionado, porque esto, con todo el trabajo que ha llevado, no haya salido adelante. ¿Quién le achaca la responsabilidad de que esto no haya salido? Bueno, aquí decimos, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? A mí estas cosas me afectan, ¿no? Y me afectan a veces personalmente, y tengo que hacer un ejercicio de autocontrol, porque has estado a pie de muelle, has visto bajar a esos niños, has visto bajar a esas personas destruidas, ¿no? Le has visto el miedo en los ojos, y cuando te pones en una reunión que has preparado, que has insistido, y ves que en esa reunión lo que raya es lo absurdo, ¿no? Lo mezquino de la política, lo peor de la política, ¿no? Que es, te olvidas de para qué estás, te olvidas del drama de todas esas familias, te olvidas de la situación dramática que vimos en Canarias atendiendo a esos niños y esas niñas en unas condiciones que no son las adecuadas, y te embarcas en la bronca de Madrid, pues te enfadas, ¿no? Y en la última reunión, que salí tremendamente disgustado con el Partido Popular. Igual que en otros momentos he estado tremendamente disgustado con el Partido Socialista, y sigo disgustado con el Gobierno de España, que puede hacer cosas y no las está haciendo sin necesidad de cambiar la ley, ¿no? Entonces sientes, pues bueno, esa soledad y esa frustración de que Canarias está lejos, que Madrid está en otras cosas, y que los problemas de Canarias, pues al final o nos necesitan para gobernar o siempre se posponen, ¿no? Y ahí es donde uno se enfada porque uno tiene corazón. Bueno, precisamente el rey, en su discurso de Navidad de hace apenas 2 días, se refería a este asunto. Vamos a recordar parte de las palabras de Felipe VI, en concreto cuando se refería a la migración. Las migraciones pueden derivar, sin la gestión adecuada, en tensiones que erosionen la cohesión social. El esfuerzo de integración que corresponde a todos, el respeto también de todos de las leyes y normas básicas de convivencia y civismo, y el reconocimiento de la dignidad que todo ser humano merece, son los pilares que deben guiarnos a la hora de tratar la inmigración. Bueno, son parte de esa referencia en concreto que hizo la migración. ¿Qué le pareció, presidente? Bueno, yo creo, la verdad es que el discurso, tengo que decir que me pareció el mejor discurso que le he escuchado al rey. Creo que además muy pegado a la tierra, muy pegado a los problemas de los ciudadanos. Hablo de la inmigración, hablo de la vivienda, que es otro tema que afecta, pero en concreto en la inmigración yo a Su Majestad el Rey y a la Casa Real solo puedo estar agradecido. Cuando vino para aquí que tuve una entrevista con él, pude hablar de los asuntos con carácter general, pero también el de la inmigración, y hubo muchos intentos de que esa entrevista entre el rey y yo no se pudiese dar,
pero en todo momento, cada vez que ha habido algo, la Casa Real ha estado ahí, ¿no? Al igual que su santidad el Papa, tengo que decirlo, ¿no? Y creo que es lo que no tenemos que perder, ¿no? Ese carácter humanitario. El pueblo canario es un pueblo migrante, sabemos lo que es tener que coger tus cosas o no coger nada porque no tienes nada y buscar un futuro mejor. Si vivieses en el otro lado, en la otra orilla, como diría Pepe Naranjo, ¿no? Verías que las pautas de comportamiento, las cuestiones son absolutamente distintas a las de aquí, ¿no? Y si como una madre puede lanzar a un niño de 8, 9, 10 años en una patera, pues porque lo que le queda al otro lado es la muerte segura, ¿no? Y esa humanidad es la que no debemos perder, ¿no? Circunstancias y comportamientos como el que está viviendo Canarias son los que generan ese caldo de cultivo para la xenofobia y la ultraderecha, ¿no? Entonces, tanto el PP como el PSOE, con esta cerrazón y esta actitud de no modificar la ley, con esta actitud de no cumplir con las obligaciones que el Estado tiene con la inmigración, que es competencia exclusiva del Estado, con el control de nuestra frontera, con interior, con extranjería, pues todo eso lo que genera es ese espacio de cultivo que no sé bien si le interesa a uno o le interesa a otro, porque yo creo que las cosas a veces ocurren porque alguien quiere que ocurra, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando Canarias esta situación con los menores? Porque hay quien quiere que lo pase, porque si hay quien quisiese corregirlo ya se podría haberlo hecho, ¿no? Y es lo que yo creo apelaba de manera, pues desde luego muy acertada a Su Majestad el Rey. Bueno, hablaba usted también del Papa, aprovecho y le pregunto, ¿está confirmado que finalmente pueda venir su santidad? Porque es verdad que él expresó su deseo de hacerse gesto con Canarias, que sería además histórico, ¿no? Bueno, no está confirmado, la información que tenemos es que su santidad obviamente lo está valorando. Y bueno, y hay síntomas como que el presidente Sánchez haya ido, el Vaticano es un Estado, de Estado a Estado, y que haya ido el ministro de Presidencia como Félix Bolaño. Todo parece indicar que al menos se tiene previsto, ¿no? Que su santidad viniese por primera vez a Canarias sería algo maravilloso, ¿no? Pero depende de su agenda. Ahora todo parece indicar que sí, que hay voluntad al menos. Bueno, pues esperemos que eso se confirme finalmente a lo largo del próximo año. Por cierto que mucho se habla de esa migración que llega de África, lo llevamos haciendo un rato, presidente, pero hay que hablar de mensajes que llegan a la población a veces y que confunden, porque realmente esa migración no se queda aquí. La que se queda no viene en cayuco, viene en aviones de Europa o de Latinoamérica y luego provoca, junto al turismo, pues un desgaste fuerte en el territorio. ¿Hay que poner algún límite a esa llegada de personas? ¿Está Canarias llegando a un límite en cuanto a población? Sí, yo creo que evidentemente las islas tienen que tener un límite, ¿no? El límite realmente es el que urbanísticamente se establece en los distintos planes, los planes territoriales o los planes generales de los municipios, donde se fija el máximo de población. Pero sí es cierto que hay una inmigración, la de los menores extranjeros se queda, la de los que vienen en cayucos, pues prácticamente todos quieren dar el salto al continente, pero es cierto que en los últimos años hemos tenido, fruto de la situación política de Venezuela, hemos tenido un retorno y una venida, como tú bien dices, de europeos, pero básicamente de latinoamericanos, que vienen por los aeropuertos, vienen con su documentación y se quedan, ¿no? Todo eso está haciendo que la presión sobre el territorio, y eso tensiona, por ejemplo, el mercado de la vivienda, que es uno de los grandes problemas, sobre la presión del territorio nos esté llevando a reflexionar, y ese es el trabajo que hemos hecho con los presidentes de Cabildo en la conferencia de presidentes, sobre lo que es el principal reto que tenemos, que es el demográfico, ¿no? Y es de qué manera nos adaptamos a la presión del territorio con la gente que nos viene, y también cómo nos adaptamos al proceso de envejecimiento de la población, que lo estamos teniendo también, y que obviamente hace que los servicios públicos tengan que modificarse. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos para los próximos años en Canarias. Es importante porque es verdad que hay determinados sectores que están enfadados porque llegan muchas noticias y a lo mejor cuesta entender todas las cuestiones y salen a la calle a lo mejor a protestar contra el turismo y a lo mejor hacen una mezcla de circunstancias que acaban afectando a nuestro principal sector. ¿Qué le parecieron esas movilizaciones? Además muy multitudinarias, sobre todo la primera. La del 20 de abril yo creo que al final fue un toque de atención diciendo, oye, salimos a la calle, y si preguntabas por muchas causas, ¿no? Porque no puedo encontrar una vivienda, otros por el turismo, otro por las colas, otro por la atención en el sistema sanitario, otro por el sistema educativo. Al final yo creo que se generó una explosión de malestar generalizado, ¿no? Que es lo que nosotros, cuando estábamos en la oposición, le decíamos al gobierno de aquel entonces, después de la pandemia, que era el momento de reflexionar, de hacer una especie de reseteo,
no se quiso hacer, lo estamos haciendo ahora con las conferencias de presidentes, con las 51 medidas, con los grupos de trabajo, con las universidades públicas, con los sindicatos y con los empresarios, de tal forma que podamos reflexionar entre todos qué cambios tenemos que hacer para afrontar 50 años otra vez de éxito, porque lo que es evidente es que Canarias salió de una sociedad muy ruralizada y nos hemos convertido en lo que somos ahora, con muchas dificultades, pero no tiene nada que ver como éramos en el pasado. Estamos mucho mejor. Ahora, ¿esas recetas no sirven para los próximos 50 años? No. Hay que cambiar las recetas, hay que cambiar las políticas, hay que cambiar, en este caso, las pautas de comportamiento de todos, porque esto no lo va a resolver un gobierno de Canarias en solitario, ni siquiera las administraciones públicas, tiene que ser también la sociedad la que con su actitud, obviamente, pueda ayudar a producir esos cambios, porque es la sociedad lo que genera los cambios. Y ese es el trabajo en el que estamos haciendo, estamos reflexionando, por ejemplo, ya hay iniciativas de cobrar, por ejemplo, por los espacios naturales protegidos, ya hay iniciativas de cabildo, como puede ser la del céntimo forestal para el medio ambiente, y ya hay iniciativas en las que se está empezando a regular nuestros espacios y nuestros parques nacionales, la entrada con un aforo. Bueno, de alguna manera ya se están empezando a producir cambios que no van a ser inmediatos, pero que estoy absolutamente convencido que nos van a hacer mucho más respetuosos y rigurosos con el uso de nuestro paraje natural. Ese reto demográfico urgente, desde luego, importante para Canarias. Y hablaba ya usted de la vivienda, que debe ser uno de los problemas más acuciantes, no solo para los canarios, para el resto de españoles. Los jóvenes se ven imposibilitados para alquilar, ya es más fácil casi comprar. Nos dicen los expertos, ¿cómo se puede ayudar a que esto se solucione? Bueno, fíjate, estamos hablando de ser más respetuosos con el medio ambiente, pero necesariamente tenemos que construir más viviendas. Entonces ahí es donde tienes esas contradicciones y dices, oye, pero ¿ser respetuoso es no construir un metro cuadrado más? No, a lo mejor tenemos que ir a construir en altura y ocupar menos territorio, pero tenemos que construir viviendas, porque ahí tienes 4 problemas, pero lo defino. Primero, la necesidad de construir más viviendas. Segundo, la posibilidad de un acceso a una financiación que permita a la gente joven adquirir la vivienda. En tercer lugar, regular el alquiler vacacional. No puedes quitar vivienda para convertirla en cama turística, que eso ya lo hemos hecho. Y en cuarto lugar, hay que modificar la ley de vivienda, porque lo que ha ocurrido es que ya hay mucha vivienda que la gente no quiere alquilarla porque tiene miedo a luego no poder sacar al inquilino si no le paga, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar un equilibrio en el que tú puedas alquilar la vivienda, pero que el propietario en un momento determinado, en toda una situación de impago, puede haber garantizado que va a tener, porque aquí no hay grandes multinacionales ni grandes OSIMIs, empresas de vivienda. Aquí a lo mejor es el autónomo que ha trabajado, pues a lo mejor en La Palma, que compró un pisito para que sus hijos pudiesen estudiar en Tenerife o en Gran Canaria, y que ahora ya cuando se jubilan con una pensión de autónomo, que es una pensión muy modesta, pues complementan sus ingresos con 1 o 2 pisitos que hayan podido ahorrar a lo largo de su vida. Claro, si se te meten, como yo he visto casos, no te pagan, están 6 meses, 8 meses, 1 año, ni siquiera arruinas a esas pequeñas. Entonces, todo hay que dimensionarlo a la dimensión que es Canarias, ¿no? Porque es fácil pensar, ¿no? Claro, las empresas buitres, los fondos buitres. Aquí fondos buitres en Canarias muy poquitos. Aquí lo que hay es mucho ahorrador que poquito a poco ha hecho y que eso complementa su jubilación. Bueno, presidente, muchas cosas sobre la mesa, así que vamos a hablar de esa famosa agenda canaria, esa que puso sobre la mesa Coalición Canaria para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. ¿Se ha cumplido? ¿En qué medida se ha cumplido ya cuando está a punto de acabar el año? Bueno, no se ha cumplido en su totalidad, pero sí se ha cumplido, yo creo que más de un 60%, ¿no? Haremos a primeros de año un balance, el partido hará un balance sobre el grado de cumplimiento de todos los puntos, pero se ha cumplido con los 100 millones de La Palma para la reconstrucción, se ha cumplido con el plan específico de empleo en La Palma, se ha cumplido con la gratuidad del transporte. Hemos visto ahora como en el decreto se ha aprobado hasta junio para toda la península, pero en Canarias todo el año, con lo cual tenemos el transporte gratis todo el año. Se ha cumplido también con las obras hidráulicas, no con el convenio porque no ha habido presupuesto. Como no ha habido presupuesto y están prorrogados, ha sido más difícil, pero sí se ha transferido los fondos de las obras hidráulicas. Se ha cumplido también con el plan de infraestructuras turísticas. De alguna manera se han ido cumpliendo aquellas cosas con las dificultades que tenemos, pues básicamente de no tener unos presupuestos aprobados, ni siquiera tener un borrador de presupuesto del 2025. Por cierto, Coalición Canaria apoyará estos presupuestos. ¿Depende todavía de algo?
depende de si se cumple la Agenda Canaria o no, evidentemente. Ahí nosotros queremos ver reflejado el convenio de obras hidráulicas, queremos ver reflejado el convenio de infraestructuras educativas, por supuesto los planes de empleo, por supuesto que queremos el transporte gratuito, que ya nos han dicho que sí y ya está prorrogado en el decreto, por supuesto lo que es la reconstrucción de la isla de La Palma, que por primera vez están empezando a ver la luz y llegando ya pues los recursos económicos para poder devolverle al ciudadano lo que el volcán le quitó. Por supuesto tenemos que ver lo que es el POSEI adicional, todo lo que tiene que ver con el sector primario y la agricultura. O sea, si está en los presupuestos lo que realmente está en la Agenda Canaria, nosotros los vamos a apoyar. Es más, creemos que haya presupuestos es bueno para las instituciones. Y en este caso, en este último año que no hemos tenido el presupuesto del Estado aprobado, pues Canarias ha tenido que ir, digamos, a menor velocidad, ¿no? Y eso te lastra la ejecución del presupuesto, esto te lastra al final los compromisos, te obliga a ser mucho más prudente porque no sabes el dinero que te va a venir y lo que no quieres obviamente es y que la comunidad autónoma incurra en déficit. No, por cierto, hablamos de Europa. Hace nada le hemos visto lanzar una ofensiva de misiva, por así decirlo, a la Unión Europea, a la nueva Comisión Europea, a los comisarios, para que no se olviden de las especificidades de las regiones ultraperiféricas, las que está Canarias está preocupado porque esto pueda decaer, esa atención especial que recibimos. Sí, estoy preocupado primero porque hay una tendencia en los últimos años en Europa a que se tenga más en cuenta el estatus de isla que el de región ultraperiférica, y claro, en Europa hay más de 2.400 islas habitadas, quedaríamos absolutamente diluidos, y luego el comisario que han puesto para las regiones es italiano, que es defensor de las tesis del estatus de isla, no de región ultraperiférica. Entonces, para que el oyente nos entienda, hay 9 regiones ultraperiféricas en Europa, 6 son de Francia, 2 de Portugal y 1 de España. Y ahí ninguno de los 3 estados, ni Portugal, ni España, ni en este caso Francia, ha tenido en los últimos años, por los avatares políticos, por lo que ha ocurrido, una defensa de nuestro estatus de región ultraperiférica que está en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ahí es donde nosotros tenemos que reivindicarlo. Hay una nueva comisión, digamos, entra un equipo nuevo, pues como todo nos pasa a los canarios, tienes que empezar otra vez a predicar sobre, oye, que estamos aquí, que existimos, que somos región ultraperiférica porque en su momento nosotros teníamos un estatus de zona franca, de Puerto Franco, que renunciamos a él para entrar en la Unión Europea con unas condiciones y era un tratamiento singular. Entonces tienes que hacer pedagogía y es lo que estamos haciendo. Y si no lo hace uno, pues no lo va a hacer nadie. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de hablar de algo de política de aquí de Canarias, política interna. ¿Está cómodo con su socio de gobierno? Algo que no le han preguntado hasta ahora. Antes decía que se sintió pues disgustado con el PP nacional por no estar con ese acuerdo, no firmarlo. Por no estar a la altura, por no estar a la altura de las circunstancias. El PP forma parte del gobierno de Canarias. ¿Hay algún tipo de fricción por el hecho de que el PP nacional tenga una postura y el PP de aquí no? Bueno, yo creo que hay una fricción entre la dirección del Partido Popular en Canarias, que está igual de disgustado que yo, y con la actitud del PP nacional enfrascado en la bronca continua que parece que se ha convertido en la política de Madrid. Yo estoy encantado con mi socio de gobierno, estoy encantado con el vicepresidente. Es verdad que éramos amigos desde antes, mucho antes de formar esta coalición de gobierno, y es muy fácil trabajar con ellos, ¿no? Hay plena confianza, plena transparencia y plena sintonía, ¿no? Bueno, es lo que le responde usted reiteradamente a la oposición, que le acusa constantemente de estar como socio de gobierno con un partido que luego le niega en Madrid lo que aquí apoya. Bueno, como si el Partido Socialista estuviese en Madrid, que gobierna cumpliendo con las obligaciones en materia migratoria, ¿no? Yo entiendo el papelón del Partido Socialista y en este caso de la oposición, porque tener que demandar al Gobierno de España en 2 ocasiones porque no cumple con sus obligaciones, pues al final, bueno, pues ellos lo que buscan es atacar y generar ahí una división que no van a encontrar, ¿no? Yo tengo que decir que en general, y es una de las cosas que debemos poner en valor, que debe ser lo normal, y es que con carácter general la crispación política no ha llegado a Canarias, ¿no? Tenemos encontronazos, la oposición hace su trabajo,
el gobierno hace el suyo, la oposición tiene que controlarnos, tiene que criticarnos. Me gustaría que fuese un poquito más proactiva, pero oye, tampoco pasa nada. Me toca a mí gobernar, con lo cual yo no soy como el gobierno de España, ¿no? Que digo, oye, que quiero que la oposición me haga el trabajo, ¿no? Me parece que el problema migratorio lo tiene la oposición, que es el PP. No, el problema migratorio lo tiene toda España y toda Europa, y principalmente lo que tiene que poder respuesta somos los gobiernos, que es lo que estamos tratando de hacer. Pero ahora mismo yo creo que en Canarias podemos estar orgullosos de que más allá de los encuentros y desencuentros, en la política canaria ese afán autodestructivo no ha llegado. Y eso es mérito de todos, y ahí es mérito de quienes gobernamos, pero es mérito de los que están en la oposición, y todo hay que decirlo. Bueno, quería preguntarle también por un asunto que es noticia, todo lo que está ocurriendo en torno al Partido Socialista Nacional, con la famosa trama Coldo, por definirla de alguna manera, así se la llama. Hoy de nuevo vuelven a señalar el torno del que fuera presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con acusaciones graves. Su partido apoya a todos los dirigentes socialistas señalados, el Partido Socialista pone la mano en el fuego. ¿Cuál es su opinión respecto de todo este asunto? Bueno, yo como siempre, ¿no? Y como he sido objeto también de ataques por parte del Partido Socialista en los tribunales y demás, y al final pues el tiempo dejó las cosas claras, yo distingo, ¿no? Aquí dos campos, ¿no? Hay una parte judicial, que hay que dejar que los juzgados hagan su trabajo, sin estar sometidos a presiones ni a críticas. A mí, por ejemplo, cada vez que veo a ministros, cuando veo al presidente del Gobierno de España, cuando veo a dirigentes políticos atacar a los jueces, se me ponen los pelos de punta, porque la separación de poderes es fundamental. Podrás estar o no de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo con muchas decisiones judiciales en su momento o de la Fiscalía, pero hay que dejarlos trabajar, ¿vale? Tiene que estar separación de poderes, y otra parte es la parte política. Y yo creo que es evidente que la parte política se nos ha mentido a todos los canarios, ¿no? Se nos dijo que todo se había hecho escrupulosamente y se vetó un informe de la Audiencia de Cuentas, en este caso, en el que se ponían de manifiesto las irregularidades en las contrataciones en la época del COVID. Y luego se nos ha vendido que no hubo contactos, que no hubo reuniones, que no hubo trato de favor, que no hubo impulso de unas empresas a otras, y ahora cuando se ven los mensajes, los SMS, se ve que se ha mentido, ¿no? Yo creo que aquí ha faltado explicaciones políticas, y las pocas que ha habido se ha mentido a los canarios, y eso tiene que tener una responsabilidad. Y quienes han cometido o que han dicho esas falsedades tienen que ser responsables y asumir las consecuencias. A partir de ahí, insisto, nosotros respetuosos con la justicia, que digan los tribunales lo que tengan que decir, pero políticamente, desde luego, creemos que esto además afecta a todos. Es decir, todo esto no es que digamos, no es que uno esté contento con lo que está ocurriendo, no, es que afecta a alguien en concreto, a unas personas. No, todo esto enturbia la vida política, y el ciudadano se cansa de todos nosotros y al final no acaba distinguiendo, porque para ellos al final todos somos más de lo mismo. Es injusto, pero es así. Bueno, hablando de política aquí en Canarias, ha habido movimientos en un partido, Nueva Canarias, que auguran incluso una escisión, que se cree un nuevo espacio político, liderado en este caso por Teodoro Sosa. Yo no sé si Coalición Canaria lo ve como un posible o buen aliado electoral. ¿Ha habido algún tipo de conversación hasta este movimiento? No ha habido ninguna conversación, ¿no? Yo creo que ellos están viviendo un proceso de unos dirigentes que llevan 20 años y que evidentemente las bases del partido pues habrán considerado que es hora de que haya un cambio. Eso lo vivió Coalición Canaria. Nosotros tuvimos ese proceso de cambio, ahí hubo en este caso pues un enfrentamiento o un debate político entre Paulino Rivero en su momento y yo mismo. Todos los dirigentes de Coalición Canaria ahora mismo que hay en todas las islas son nuevos, absolutamente todos. Se produjo una renovación y el partido pues cogió el rumbo que consideraron las bases que tenía que ser. Yo creo que Nueva Canarias está en esa fase, ¿no? Y algunos están intentando decir, no, es que los que quieren renovar el partido es porque quieren irse con Coalición Canaria. No hay ninguna negociación, no hay ningún contacto. Nosotros siempre hemos querido y llevamos a nuestro Congreso que haya una unidad nacionalista. Si nosotros tuviésemos 5 o 6 diputados ahora mismo en Madrid, pues obviamente las cosas serían muy distintas con el Gobierno de España, como son con el País Vasco o como son con Cataluña. Y bueno, pero eso es culpa también nuestra, que no hemos sabido a lo mejor poner una propuesta lo suficientemente atractiva para que la ciudadanía nos vote en esas elecciones generales. Pero la realidad es que ellos están en su proceso y yo les deseo suerte,
creemos en un nacionalismo fuerte en Canarias y cuando ya acaben su proceso interno, que puede acabar de distintas formas, pues ya veremos si hay posibilidades o no en el futuro, con Nueva Canarias, con lo que surja nuevo o con todos, ¿no? Bueno, estamos casi llegando al final de la entrevista, que nos queda un poquito, y como estamos en tiempo de balance, de hacer, bueno, proyectos para el año nuevo, ¿hay algún tipo de autocrítica que se pueda hacer o algo que, mirando hacia atrás este año, hubiera hecho diferente? Bueno, seguramente muchas cosas, ¿no? Nosotros no estamos satisfechos, hemos mejorado, el Gobierno de Canarias ha trabajado este año mucho. Es cierto que la inmigración, digamos, ha copado toda la actualidad informativa, cosa de la que estamos muy agradecidos, porque eso ha hecho que se escuche en Bruselas, eso ha hecho que nos escuche el rey, el papa, o el Gobierno de España no nos escucha tanto, pero por lo menos está ahí en la actualidad. Pero el Gobierno de Canarias, hemos bajado las listas de espera. Tenemos en 6 de los 8 hospitales insulares tenemos una lista de operación por debajo de los 90 días, pero es insuficiente. No conseguimos corregir como nos gustaría los datos de la pobreza. En materia de dependencia, aunque se ha mejorado, no lo suficiente. O sea, nos hubiese gustado y creemos que podíamos haberlo hecho mejor y avanzar más rápido a lo largo de este año. Y no hemos podido, ¿no? Y no hemos podido por muchas cosas, excusas, siempre todas las excusas son válidas. Pero uno tiene que hacer autocrítica y seguramente es porque uno podía haberlo hecho mejor. Bueno, nos decía antes que usted ha vivido a pie de muelle lo que es ver llegar a personas migrantes, en concreto en la Isla del Hierro, lo hemos visto allí asistiendo a la llegada de cayucos y le contábamos al inicio, presidente, que esta madrugada pues han llegado 3 nuevas embarcaciones a la Isla del Hierro. 150 personas, así que estamos pendientes además de un 4.º rescate, pero no va a ser el último. Aridia Marichal tiene la última hora. ¿Qué tal? Buenos días, Canarias. Pues han sido unas 24 horas intensas, frenéticas en este puerto de La Restinga, en el sur de la isla. Se ha llevado a cabo el rescate de 10 embarcaciones en todo este tiempo, en esas 24 horas. Si tenemos en cuenta esta madrugada y lo que ya hemos comenzado de este día, 5 rescates, 5 embarcaciones. De hecho, no ha terminado el dispositivo humanitario, sanitario y de rescate. Hace unos 10-15 minutos llegaba ese último rescate y en estos momentos la Salvamar Adara, con base en La Restinga, se encuentra en el 5.º rescate de esta mañana. Esto si hablamos de tierra firme, porque ha sido horas y horas de mucho trabajo en alta mar, con salvamento marítimo, con 2 salvamares y una guardamar, además del personal sanitario, humanitario y policial que se encuentra aquí en tierra. Pero también hay que tener en cuenta otro rescate, el que se hizo desde alta mar directamente al aeropuerto del Hierro esta madrugada, con 5 personas, las que se encontraban en peor estado de salud. Lamentablemente, una de esas personas ha fallecido. Otras tantas personas, aún no sabemos cuántas, han necesitado ser trasladadas al hospital de la Isla del Hierro, y el cómputo total de todas las personas rescatadas, como ustedes comprenderán, en estos momentos aún no se lo podemos adelantar porque todos los dispositivos están en marcha. En estos momentos, además, voy a hacerme a un ladito porque está entrando una de las guaguas que se encargará del traslado de las personas que están siendo atendidas en este puerto de La Restinga, que llegarán al centro de acogida de San Andrés. Como ya podrán sentir, como podrán ya entender, son muchas horas muy intensas, mucho trabajo, una labor que también seguiremos muy de cerca aquí a pie de muelle en este sur de la isla, para conocer cómo siguen estas personas rescatadas, cómo sigue todo este dispositivo en marcha. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos vayas contando a lo largo del programa. Aridian, gracias, buenos días. Buenos días, un saludo. Pues casi, presidente, acabamos como empezamos, hablando de migración, pero no sé si quiere apuntar algo a este respecto. Y si no... Es que al final esa es la frustración y el enfado. Dice, ¿qué más tiene que ocurrir? O sea, ¿qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España asuma sus obligaciones, para que los partidos políticos sean conscientes de que hay que dar una respuesta civilizada y decente a este fenómeno migratorio, para que se enteren de una vez de que esto no va a parar? Tenemos el Sahel en llamas, tenemos una presión. Mauritania, Gambia, Senegal, Marruecos están soportando una presión brutal porque ellos son también la frontera para el salto. ¿Qué más tiene que ocurrir para que Europa y España se den cuenta de lo que ocurre? Esa es la frustración y es la gran pregunta para este 2025, Marta.
¿Se queda con eso o quiere también lanzar algún mensaje para los canarios, que es lo que se requiere para afrontar este año, que además viene complejo, por lo que parece? Bueno, yo efectivamente viene movido, ¿no? Al final uno hace balance al final de año. Afortunadamente el ser humano olvida lo malo del 24 y te quedas casi con lo mejor. Pero el 2025 va a ser un año de muchos cambios, ¿no? En el contexto internacional va a llegar Donald Trump, no se sabe qué va a ocurrir con la guerra de Ucrania, tenemos el conflicto en Oriente Medio. Al final todo está como muy revuelto, como muy volátil, ¿no? Y frente a eso, Canarias somos un archipiélago chiquitito en medio del Atlántico y quizás mi mayor deseo para hasta 2025 es unidad, ¿no? Mantengámonos alejados del ruido, alejados de la crispación, mantengámonos unidos, seamos conscientes de que todos, desde los dirigentes políticos hasta los dirigentes empresariales, sindicales, sociales, hasta el ciudadano normal y corriente a pie de calle, todos tenemos que estar unidos para poder afrontar un 2025 que va a venir con muchas curvas, pero también estoy absolutamente convencido de que ese 2025, si lo afrontamos desde la unidad, lo superaremos como hemos superado otros muchos retos los canarios. Pues presidente Fernando Clavijo, muchísimas gracias por el compartido este rato esta mañana con nosotros, haciendo un balance rápido porque hasta cosas se han quedado fuera con nosotros aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz año. Igualmente.